¿Quién le quitó Taiwán a China? Historia de Taiwán. Originalmente poblada por pueblos de origen austronesio, la isla de Taiwán o Formosa despertaría el interés de las potencias asiáticas y europeas a partir del siglo XVII, cuando fue ocupada por neerlandeses, españoles, chinos y japoneses. Mapa de Taiwán de 1896. En 1683 la isla quedó en manos chinas por primera vez, integrada en los dominios de la dinastía Qing, situación que se mantuvo hasta 1895, cuando su derrota en la Primera Guerra Sino-Japonesa obligó a los chinos a ceder Taiwán a los japoneses. El 25 de octubre de 1945, la isla se convirtió en soberanía china de nuevo tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el 1 de octubre de 1949, Taiwán se convirtió en el refugio del gobierno nacionalista chino, el Kuomintang, que fue vencido durante la Guerra Civil China contra el Partido Comunista de China. El KMT gobernó Taiwán, junto con las islas de Kinmen, Wukio y Matsu en el lado opuesto del estrecho de Taiwán, como un estado de partido único durante 40 años, hasta las reformas democráticas de la década de 1980, que condujeron a las primeras elecciones presidenciales democráticas en 1996. Durante el periodo de posguerra, Taiwán experimentó una rápida industrialización y un crecimiento económico conocido como el Milagro de Taiwán, y fue conocido como uno de los 4 tigres asiáticos. En 1683 la isla quedó en manos chinas por primera vez, integrada en los dominios de la dinastía Qing, situación que se mantuvo hasta 1895, cuando su derrota en la Primera Guerra Sino-Japonesa obligó a los chinos a ceder Taiwán a los japoneses. El 25 de octubre de 1945, la isla se convirtió en soberanía china de nuevo tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el 1 de octubre de 1949, Taiwán se convirtió en el refugio del gobierno nacionalista chino, el Kuomintang, que fue vencido durante la Guerra Civil China contra el Partido Comunista de China. El KMT gobernó Taiwán, junto con las islas de Kinmen, Wukio y Matsu en el lado opuesto del estrecho de Taiwán, como un estado de partido único durante 40 años, hasta las reformas democráticas de la década de 1980, que condujeron a las primeras elecciones presidenciales democráticas en 1996. Durante el periodo de posguerra, Taiwán experimentó una rápida industrialización y un crecimiento económico conocido como el Milagro de Taiwán, y fue conocido como uno de los 4 tigres asiáticos. Historia de Taiwán hasta 1949. Artículos principales. Prehistoria de Taiwán e Historia de Taiwán hasta 1949. Los pueblos originales austronesios nunca llegaron a desarrollar la escritura, por lo que se sabe poco del tipo de sociedad que existía en Taiwán hasta la llegada de las potencias extranjeras en el siglo XVII, cuando los japoneses se interesaron por la isla, si bien no lograrían conquistarla. Los portugueses le dieron el nombre de Formosa, España fundó colonias y dominó durante 16 años el norte de la isla, hasta que los holandeses, asentados primero en el sur, expulsaron a los españoles y, entre 1624 y 1662, lograron el control de amplias zonas costeras, desde donde mantenían contactos comerciales con China y Japón, y quienes organizaron la colonización china de Taiwán. Los holandeses a su vez serían expulsados por el ejército de 25.000 hombres de Zheng Chenggong, más conocido en Occidente como Koxinga, un antiguo pirata a las órdenes de la dinastía Ming, que organizó la segunda oleada de colonos chinos en la isla, desplazando gradualmente hacia el interior a los aborígenes. Koxinga y sus descendientes crearon el independiente reino de Tungning, pero desgastaron su poder intentando reconquistar para los Ming la China continental, y terminarían rindiéndose en 1683 a la dinastía Manchu Qing, quedando así pues Taiwán en poder de China por primera vez. En 1895, tras la Primera Guerra Sino-Japonesa, China fue obligada por el Tratado de Shimonoseki a ceder Taiwán a Japón a perpetuidad. Durante 50 años, los japoneses propiciaron un enorme desarrollo de Taiwán en todos los ámbitos, si bien a costa de imponer un estricto monopolio de todos los productos, y de reprimir militarmente cualquier resistencia. Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la isla volvió a ser territorio chino, convirtiéndose en provincia de la República de China.
El ejército del Partido Nacionalista Kuomintang, que dominaba las instituciones de la república, ocuparía la isla con el apoyo de los Estados Unidos. En solo 2 años el gobierno chino arrastró a la bancarrota la economía de la isla y suprimió la autonomía que ésta llegó a tener de Japón, provocando protestas que terminaron con la masacre de unos 30.000 ciudadanos taiwaneses. Eliminada toda resistencia, la isla se convirtió en una base segura para el Kuomintang de Chiang Kai-shek, que en 1949, tras ser derrotado en la guerra civil por los comunistas de Mao Zedong, se retiró a Taiwán atrayendo consigo a unos 2 millones de chinos del continente. Historia de la República de China en Taiwán. Artículo principal. Historia de la República de China en Taiwán. La victoria de los comunistas en el continente chino, donde Mao Zedong proclamó la nueva República Popular China, llevaron al gobierno del Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, a refugiarse en la isla de Taiwán, donde se ha mantenido hasta la actualidad el régimen de la República de China. Hasta 1987, el país estuvo oficialmente en estado de guerra, lo cual limitaba las libertades civiles y políticas de sus habitantes. Tras la muerte de Chiang Kai-shek, su hijo Chiang Ching-kuo llevó a cabo una progresiva democratización de la isla, continuada por su sucesor Lee Teng-hui. Este proceso democratizador culminaría en las elecciones presidenciales del año 2000, cuando el candidato del Kuomintang fue derrotado por el candidato de la oposición Chen Shui-bian. Actualmente la presidenta del país es Tsai Ing-wen. El hecho de que el estado ubicado en Taiwán sea oficialmente la República de China, el antiguo régimen político chino hasta 1949, ha dado lugar a una compleja situación política y diplomática. Para más información sobre el estatus de Taiwán desde 1949, véase el artículo Estatus político de Taiwán.